Hay fechas que lo cambian todo, ¿verdad? Pues 1492 es una de esas. Un año que, literalmente, partió la historia en dos. Vamos a ver por qué un solo viaje pudo redibujar el mundo entero y conectar dos planetas en uno. A ver, una pregunta rápida. ¿Alguien se subiría a un barco para cruzar un océano gigantesco sin tener ni la más remota idea de lo que hay al otro lado? ¿Sin Google Maps? ¿Sin nada? Pues de esa locura, de esa aventura, va la historia de hoy. Bueno, pues vamos al lío. Todo empieza con una idea que cambiaría el mapa para siempre. Y el hombre detrás de esa idea, que a muchos les pareció una auténtica locura, era un navegante llamado Cristóbal Colón. Ojo, un dato importante. La gente en esa época ya sabía que la Tierra era redonda, ¿eh? No nos confundamos. El plan de Colón no era demostrar eso. Su obsesión era otra. Llegar a Asia, a las Indias, pero por un camino nuevo, navegando siempre hacia el oeste. El problemón era que sus cálculos estaban, digamos que un poco mal. Los expertos le decían: Cristóbal, que el mundo es mucho más grande de lo que tú piensas. Os vais a quedar sin comida y sin agua en mitad de la nada. Después de llamar a muchas puertas, por fin, los reyes católicos de España le dijeron que sí. Firmaron un contrato, las capitulaciones de Santa Fe, que era como darle el OK, tienes luz verde para tu proyecto. En ese papel se decía que si lo conseguía, Colón sería almirante, virrey y se llevaría una parte del botín. Era la oportunidad de su vida. Perfecto. Ya tenía el contrato y la pasta. Pero ahora venía lo complicado de verdad. Preparar el viaje a lo desconocido. Imagínense, elegir los barcos, encontrar una tripulación lo bastante valiente o loca para apuntarse y, claro, planificar cómo sobrevivir en el Atlántico. Y aquí tenemos a las tres protagonistas de la aventura. No se imaginen barcos gigantescos, ¿eh? Eran más bien pequeños. La Santa María era la nave principal, la más grande y lenta, como el camión de mudanzas del grupo. Y luego estaban la Pinta y la Niña, dos carabelas mucho más rápidas y ágiles. La Pinta era la exploradora, la que iba delante a ver qué se encontraba. Y la Niña era súper maniobrable, ideal para meterse por sitios difíciles. En total se embarcaron unos 90 hombres. ¿Pero quiénes eran? Pues había marineros, claro, pero también carpinteros, un intérprete, gente con oficios. Y esto es súper importante, no había soldados. La idea original no era conquistar nada, sino explorar y encontrar una nueva ruta para comerciar. Ahora, imaginen cómo era vivir ahí dentro. Era horrible. La comida era básicamente pan duro, que llamaban bizcocho, y carne con un montón de sal para que no se pudriera. El agua de los barriles se ponía malísima. De higiene, mejor ni hablamos. Y para dormir, pues donde pillaras un hueco. Y todo esto mientras trabajabas sin parar en turnos de 4 horas, día y noche. Vale, pongamos fechas a esto. Salen del puerto de Palos el 3 de agosto. Hacen una parada técnica en las Islas Canarias para coger lo último y arreglar cosillas. Y el 6 de septiembre se lanzan al océano abierto. A partir de ese día se acabó ver tierra. Por delante 33 días seguidos viendo solo agua. Agua y cielo. Nada más. Al principio, seguro que había emoción. Pero pasaba una semana, luego otra, y nada. La esperanza se fue transformando en miedo, un miedo terrible. La tripulación empezó a pensar que Colón los estaba llevando a la muerte, a perderse para siempre en un océano infinito. La cosa se puso muy tensa. Tanto que hubo una amenaza de motín. ¿Qué es un botín? Pues que la tripulación se rebela, quita al capitán del mando y toma el control del barco para volver. Colón, viendo que lo iba a perder todo, hizo una promesa a la desesperada. «Dadme 3 días más. Si en 3 días no vemos tierra, os juro que nos volvemos». Se la jugó a una sola carta. Y justo cuando todo parecía perdido, cuando la cuenta atrás de esos 3 días estaba a punto de terminar, ocurrió. Era de madrugada, ya casi 12 de octubre. Desde lo alto de la Pinta, un marinero, Rodrigo de Triana, vio algo en el horizonte. Y gritó la palabra que todos llevaban más de un mes esperando escuchar. ¡Tierra! Imaginen ese momento. El alivio, la alegría, la pesadilla había terminado. Y así fue. El 12 de octubre de 1492, después de 33 días de pura incertidumbre, pusieron pie en una isla. Los nativos la llamaban Guanajaní. Colón le puso de nombre San Salvador. Acababan de llegar a América, aunque ellos, claro, todavía no lo sabían. Claro, la isla no estaba vacía. Allí vivía gente, el pueblo taíno. Para ellos, ver aparecer esos barcos enormes y a esos hombres de piel pálida debió ser como ver llegar a extraterrestres. El primer encuentro fue, por suerte, pacífico. Ambas partes sentían una curiosidad enorme por los otros. Y aquí vemos el primer intercambio. Los españoles les daban cositas que para ellos no valían casi nada. Trozos de cristal de colores, espejitos, cascabeles. Pero para los taínos eran objetos nuevos y fascinantes. Y a cambio los taínos les daban comida, algodón y, de repente, algo que hizo que a Colón se le iluminaran los ojos.
pequeños adornos de oro. Y no solo encontraron oro, descubrieron un montón de cosas alucinantes. Vieron por primera vez el tabaco que los nativos fumaban. Y copiaron una idea genial, la hamaca, perfecta para dormir en un barco que no para de moverse. Se estaban dando cuenta de que habían llegado a un mundo lleno de cosas nuevas. Bien, después de explorar un poco la zona, pensando siempre que estaban en alguna isla de Asia, tocaba lo más importante, volver a casa para contarlo. Pero si la ida fue dura, la vuelta iba a ser una auténtica película de acción. Y el primer gran problema llegó en el peor momento posible, en Nochebuena. La Santa María, la nave principal, se estrella contra un arrecife de coral y se hace pedazos. Un desastre total. De repente no cabían todos en los 2 barcos que les quedaban. Así que tuvieron que tomar una decisión muy difícil. Usaron la madera del barco destrozado para construir un pequeño fuerte. Lo llamaron Fuerte Navidad, y allí se tuvieron que quedar 39 hombres, a la fuerza. Se convirtió, sin planearlo, en el primer poblado europeo en América. El viaje de vuelta fue una locura. En mitad del Atlántico les pilla una tormenta terrible que separa los 2 barcos. Cada uno pensaba que el otro se había hundido. Fue casi un milagro, pero las 2 carabelas, por separado, consiguieron sobrevivir y llegar a España. En marzo, Colón atracaba de nuevo en Palos. La misión estaba cumplida. Claro, al llegar no podía decir, he descubierto un nuevo mundo y ya está. Tenía que llevar pruebas. ¿Y qué llevó? Pues un poco de todo. Trajo a varios nativos, loros de colores súper llamativos, plantas que nadie había visto antes y, por supuesto, lo que los reyes más querían ver, muestras del oro que había encontrado. La noticia fue una bomba. Explotó por toda Europa. De repente, el mundo era mucho más grande. El mapa que todo el mundo conocía se había quedado viejo de un día para otro. Acababa de empezar una nueva era. Y con esto llegamos al final. Este viaje sin duda conectó el mundo, pero también abrió la puerta a una época de conflictos, de conquista, de enfermedades, un choque brutal entre 2 mundos. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Fue un triunfo increíble de la exploración humana o fue el comienzo de una gran tragedia? La historia, como ven, tiene muchas caras y la respuesta no es fácil.